Bien, señores, continuamos aquí con el programa sobre los hechos y vamos a conversar con nuestro amigo Carlos Cepeda Suriel. Carlos Cepeda Suriel, que es un personaje reconocido más públicamente porque es la figura de la lotería, junto con María Cristina Camilo, que es la reina de la lotería, ¿verdad? Y Carlos viene siendo como el príncipe, pero Carlos es escritor, es profesor de comunicación, un maestro de la comunicación y tiene una historia que contarnos. Entonces yo, ahora en estos días que estamos casi entrando en la época de la Navidad, se me ocurre preguntar y conversar con Carlos Cepeda Suriel este tipo de temas más o menos personales y profesionales que vamos a conocer ahora. Carlos, bienvenido al programa. Gracias, Marino. Como siempre, mi cariño, mi admiración, mi respeto hacia ti. Son tantos años conociéndonos y estuvimos en 2 directivas de Acroarte allá y tú eres de los fundadores de Acroarte. Imagínate el tiempo que tenemos tratándonos y te puedo decir aquí, no porque estoy en tu programa, que tú eres de las personas que yo siempre le tengo un respeto especial por tu calidad humana y profesional. Carlos, tú escribiste una novela. Sí. Yo tengo esa novela hace muchos años. Más allá del poder. Con un volumen, pudiste haberla dividido en 2, pero bueno, hiciste un solo volumen. Y luego, ¿cómo se te ocurre ese tema? Mira, lo primero es que ese país imaginario que se presenta ahí, intencionalmente imaginario, puede ser cualquier país de Latinoamérica, pero cuando se lee la novela, uno se da cuenta que el 80% de las cosas que se ven ahí definitivamente es República Dominicana. Y me surgió la idea, un día conocí una historia de un niño que había nacido en un cabaret, como eran entonces los cabaret. Y la historia de ese niño, de ahí parte la novela. Esa historia, ¿qué sucede con él después? Y en gran manera ese niño es el soporte de la novela, aunque como decía don Mariano Lebrón Sabiñón, y bueno, la corrigieron don Juan, don Mariano, y don Pedro no la corrigió, sino que la apadrinó. Al final terminaron los 3 apadrinándola, porque cuando ya la novela se publicó, ya don Mariano y don Juan la habían corregido. Entonces, decía don Mariano y el mismo don Juan, que era difícil en la novela encontrar un personaje principal, un protagonista o una protagonista, porque cada quien hacía suya el personaje que quería. Esa fue la intención mayor mía. No quería una novela que el amor fuera determinante, o lo social determinante, o lo político determinante, sino una novela donde cada quien al entrar a ella se acostumbrara a ella, se identificara con ella, la quisiera o la odiara, y que los personajes fueran todos como un abanico que realmente tú dices, me gusta más este personaje, me gusta más este, que no haya personajes preferidos. Para mí en la novela los personajes juegan un papel tan importante que te puedo confesar que cuando tenía que morir uno de ellos, muchas veces yo lloré la muerte de ese personaje, porque eran como míos. ¿Qué tiempo duraste escribiéndola? Como 2 años. Y ahora va en la 3ª tirada y puedo decirte que ahora viene con 16 personajes diferentes, adicionales. Eran personajes que yo los mencionaba en la novela pero no los desarrollaba, y eran personajes importantes, pero por el espacio, el tiempo, tenía que dejarlos ahí. Ahora esos personajes tienen vida propia. Y cuidado si son más importantes, más interesantes que los mismos que había creado. ¿Y tienes, no has escrito otro tipo de... manual de cultura general? Estoy preparando otra novela y estoy trabajando, que creo que es necesario, con un libro de maestría de ceremonias. Sí, porque eso es interesante. Sobre todo en un tiempo como estamos viviendo, que a veces yo digo, tantas cosas cambian. En estos días escuchaba a un gran maestro, un gran locutor, decir que la maestría de ceremonias debe ser leída. Y yo dije, ¿qué está pasando con las cosas?
porque el tiempo está cambiando de esa manera. La maestría de ceremonias, hay un patrón ahí, hay un programa ahí, uno se guía, más la maestría de ceremonias debe ser dicha. Lo ideal de la maestría de ceremonias es que el público entienda, con esa conexión que hay entre público y maestro de ceremonias, el público entienda que todo está saliendo de tu memoria, que todo lo estás improvisando. Realmente tú eres un maestro de la comunicación, hay que decirlo. Tú eres una referencia. Yo creo eso. Yo cuando, no quiero ofender a nadie, tú sabes, uno conoce mucha gente, incluso yo contrato gente para que haga maestrías de ceremonia. A mí personalmente no me gusta hacerla, pero me gusta ver otra gente haciéndola, y hay gente que vive de eso. Y es bellísima la maestría de ceremonias. Es bellísima, sí. Pero ciertamente, y yo se lo digo a muchas personas que incluso yo contrato, digo, oye, pero todo es leído, no hay un elemento adicional. Hay gente que se le escribe todo el libreto y no se sale de ahí ni para decir un saludo extra. Y eso no es maestría de ceremonias. Entonces, a mí me gusta la maestría que salga de mí. Cuando a mí me ha tocado presentar un evento que no lo llamo maestría, sino una presentación, yo no tengo que leer nada. Ahora, yo puedo anotar nombres de gente que no conozco. Claro. Todos los nombres. En un programa yo anoto hasta el nombre mío, por si acaso se me olvida. No, uno tiene lapsus, claro. Pero sin embargo, no veo bien, no creo. Por ejemplo, un programa de maestría de ceremonias, una persona que haga de verdad maestría de ceremonias, primer punto, saludo al público. No tiene que escribir el saludo. El saludo tiene que salir de él o de ella. Sí, lo escriben. ¿Tú imaginas un maestro de ceremonia leyendo: señoras y señores, buenas noches? Así es. Oye. Pero tú de eso sabes más que yo. Y quizás has estado en muchas actividades. La gente sean todos bienvenidos. Yo me quedo con la boca abierta. Yo me quedo. Y maestría de gente que tiene nombre. Profesionales de verdad. Incluso lo leen ahora con el teleprompter, es ahí. Además, el maestro de ceremonias es un artista. Es un artista. A veces, y le da vida al evento. Claro. Y además debe ser un artista de la palabra hablada, no de la palabra escrita. Entonces, mira, cuando un estudiante pone una práctica e intenta leerlo, yo lo miro así y le digo: ¿qué tú quieres? ¿Que te corrija lectura o maestría de ceremonias? Si vas a leer todo el tiempo, es lectura lo que te voy a corregir. Ahora, ¿tú crees que tiene que ver mucho, Carlos? Es que quería decir que no quiero que nadie se sienta mal con eso. Falta de páginas, falta de conocimientos generales, de conocer las cosas, incluso conocer la institución a la que usted le va a hacer la maestría. Porque un maestro de ceremonia o una maestra debe imbuirse, porque esa otra gente que llega... Tiene que tener acervo cultural. Un minuto antes y tiene que tener conocimientos. Mira lo que está pasando, Marino, con esto. Ese libro que yo preparé de Manual de Cultura General, el que lo presentó fue el filósofo Alejandro Arbelo, y en la presentación decía que era el primer libro de cultura general en América. Es probable que sea así, es probable que no sea así. Yo no lo hice con ese fin. Pero el libro va desde los Amas hasta el río Nilo, desde la batalla de Palincado hasta la guerra de Troya, desde el obelisco hasta la Torre Eiffel. Cultura general. La cultura es la base de todo. Es que las muchachas de ahora no tienen esa... Que dicho sea de paso, una reina de belleza, candidata a reina de belleza de nuestro país, me ayudó a terminar el libro. Eso es una anécdota que mucha gente no conoce. Una muchacha candidata a reina de belleza me ayudó que yo no he vuelto a saber de ella. El libro lleva 14 tiradas. ¿El de maestría? Sí, el de Manual de Cultura General. Ah, ok. El de cultura 14 general. Tiradas lleva ya. Esa muchacha yo la escuchaba un día en un concurso para Miss República Dominicana, y le preguntaron, quedaban 6 candidatas, y le preguntaron que cuál era el personaje que más admiraba. Yo estaba cenando en casa, y cuando oigo que dice Juan Pablo Duarte, Marino, yo me emocioné tanto que dejé de cenar. Yo dije: una joven bonita, elegante, 19 años, admirar a Juan Pablo Duarte, vale la pena seguir luchando. Y le dicen que si fuera Miss Universo o Miss Mundo y le tocara hablar de ese personaje que admira, ¿qué ella le diría al mundo? Y le dijo: lo primero que voy a destacar es que Juan Pablo Duarte descubrió Hispanoamérica. Déjalo a ella.
Mira, hay otra cosa que los locutores tradicionales tenían, ya no los hay casi, una voz rígida. Sí, Pedro Pérez Vargas, Rubén Camilo, que hay algunos muchachos jóvenes, amigos nuestros, que se me va el nombre. Que voces exquisitas. Sí, sin embargo, la comunicación se ha democratizado, o la palabra, el manejo de los medios. ¿Sí? No hay que ser tan psicorrígido, No, aunque suenan bonitos, porque suenan bonitos, la fuerza, lo otro. Esas personas que hacen maestrías no son tan psicorrigidoras, sí necesitan conocimientos generales. Miren lo que pasa, antes se buscaba el locutor por una voz grave. A veces una voz que parecía de ultratumba. Y eso fue un error grandísimo desde el principio. Cada quien tiene su propia voz. No hay dos voces iguales en el mundo, ni las habrá, ¿eh? Creo que ni siquiera la clonación podrá alguna vez hacer dos voces iguales, lograrla. Lo que hay voces parecidas, porque las voces pueden parecerse en colores y en matices. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cada quien con su propia voz eduque su voz en la comunicación, porque toda voz es hermosa. Toda voz tiene colores y matices, y tiene melodía. Si está educada, sí. Si la educa, no hay ningún problema. Ahora, el error garrafal que existe en algunos es engolar la voz, no usar la voz que Dios le dio. ¿Sabes que la voz es lo único verdadero y propio que tenemos? Ni siquiera el nombre. Mi nombre y tu nombre lo tiene cualquiera, lo puede tener cualquiera en cualquier país del mundo. Sin embargo, la voz tuya, en el mundo no hay otra, la mía en el mundo no hay otra, porque no hay dos voces idénticas en el mundo. ¿Cuál es tu experiencia como maestro de la comunicación en términos académicos? Mira, yo lo que creo, yo comencé a dar clases en el 79. Estamos hablando casi 44 años dando clases. Y creo que ha sido, a mi juicio, quizás la labor más importante que yo he hecho. Porque se siembra, se ayuda, se conduce, se orienta a juventudes. Y cuando tú preparas a personas para que hagan uso de un medio de comunicación, creo que es una de las labores fundamentales que uno puede hacer. Sin embargo, uno trata de preparar, uno trata de orientar, uno trata de formar, pero cuando llegan a los medios y tienen su carnet de locución, ya hacen lo que quieran. Y si hay algo que uno tiene en gran manera que quejarse en nuestro país, es de cómo van la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, donde cualquiera aquí trata de comunicar. Cualquiera coge un micrófono y habla, cualquiera se para ante una cámara y habla. Esa experiencia tuya y mía de tantos años, a veces llega alguien que ni siquiera coordina dos ideas y hace un programa de televisión o hace un programa de radio. A veces yo me pongo a escuchar la radio y escucho tantas sandeces y tantos disparates que yo digo, y para eso fue la comunicación. Y a veces esos que no tienen ni siquiera una orientación clara para coordinar dos ideas y llevar un mensaje bien concebido, alcanzan popularidad y son famosos. Y dinero también. Y dinero. Tú sabes que ahora que hablamos de eso, quizás diga algo que quizás a muchas personas les pueda molestar. La comunicación en República Dominicana se ha cualquierizado. En sentido general, los medios audiovisuales y también la prensa escrita. Antes yo recuerdo... La radio. Increíble. La radio. Los medios audiovisuales, radio y televisión. Antes yo recuerdo que cuando tú hablabas de un Rafael Herrera, de un Germán Emilio Ornes, tú decías, oye, al mismo Radamés Gómez Pepín, eran personas pensantes en el periodismo. Y un editorial de un periódico, imagino que mucha gente no sabe esto, antes los presidentes, desde que se levantaban, eran los editoriales de los periódicos lo primero que leían. Esa era la línea del periódico. Y algunos que no los leían cuando se levantaban, tenían una persona que los leía y se los grababa, y en lo que se preparaban, lo escuchaban. Porque los periódicos, sobre todo los editoriales, determinaban la política y la economía de un país. Y tú conversabas con un Rafael Herrera,
Imagino que tú llegaste a conversar con él. Esta humildad, esta sencillez, por esta sapiencia. Y ahora tú conversas con cualquiera que se cree más grande que don Rafael Herrera. No, yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy profesor universitario, ahora le dicen facilitador, porque son universidades de adultos. Y en el área de la comunicación, de la investigación periodística, opinión pública, ese tipo de cosas. Y hay gente que está sentado ahí y no acepta lo que uno le dice. No. Mira, porque ellos salen por televisión. Sí. Y ese tipo de cosas. Yo duré 19 años, casi 20, enseñando en la universidad gramática, filosofía, literatura y redacción y estilo. Y dejé de dar gramática porque me estaba enfermando. Porque, ¿qué se busca en la universidad con la gramática castellana? Construcción de párrafos, de ideas, buscar esas cosas profundas del idioma que son bellísimas. Sin embargo, ¿en qué termina la universidad? En las cosas de primaria, acentuación y todo eso. Los bachilleres van a la universidad que ni siquiera saben acentuar. Bueno, te voy a decir algo. El problema es a un bachiller que ya muchos son profesionales, no bachilleres, que buscan otra carrera. Le ponen un trabajo de 20 páginas y se van a Google. Yo lo que hago es que le pongo un trabajo de 3 páginas a mano, a ver si sabe escribir y sabe caligrafía y ortografía. Incluso le pongo a 20 estudiantes el mismo tema, a ver cómo lo manejan. Pero eso no lo hace todo el mundo. Ahora es el sistema en sentido general. Mira, Marino, en una ocasión se estaba dando un curso de grado para profesores de gramática de las escuelas, los liceos, en la universidad. Y a mí me tocó darle 2 materias. Y el primer día tenía 27 profesores. Y el primer día me paro, comienzo a caminar en el aula y digo, copien, y dicto 3 párrafos, porque yo siempre he creído que en la forma de escribir, tú analizas una persona por completo, comenzando por la letra, el tipo de letra, Y cuando le digo, dicto 3 párrafos, y le digo, denme los papeles, y comienzo a chequear, y en 3 párrafos hubo una profesora que me cometió 14 errores. Bueno. Y cuando yo le digo, fulana de tal, 14 errores, me dice, no, yo llevo 22 años dando gramática. Digo, venga acá, y me siento con ella y comienzo a analizarlo, uno a uno los errores. ¿Sabes que terminó botando lágrimas? Y le dije, lo grande no es lo que usted que ve. Me alegra verla como se ha puesto, que ha sentido que realmente, digo, lo grande es los años que usted lleva educando o tratando de educar de una forma incorrecta. Eso está pasando en nuestro país. Así es. Imagínate, estamos en una situación, cuando vino la educación virtual, que ojalá no llegue, honestamente, yo comparto la educación virtual, estoy dando una maestría de ceremonias virtual, sin embargo a mí no me gusta la educación virtual. Y cuando yo escucho entonces el ministro de Educación diciendo que la educación virtual en República Dominicana fue un éxito rotundo, y justamente el día anterior Francia, Estados Unidos y España habían afirmado que había sido un fracaso total la educación virtual, y en República Dominicana fue un éxito rotundo. Señores, conversando con el maestro Carlos Cepeda Suriel. Vamos a la pausa.